Vamos a orar. Padre de los cielos, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por haberte revelado de manera especial a nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos saber de tu justicia, tu santidad, tu misericordia, tu gracia, tu omnipotencia, omnipresencia, Señor. Podemos aprender acerca de esa obra de redención maravillosa, de nuestro propósito, Señor. Te damos gracias por la salvación, bendito Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Padre, ahora te pedimos, Señor, que seas tú poniendo tus palabras en mi boca, edificando tu iglesia, exhortándola, consolándola, bendito Dios, supliendo mi debilidad, Señor, ayudándonos a dejar a un lado cualquier pensamiento ajeno a lo que aquí estamos haciendo, Señor. Padre, te damos muchas gracias y en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. El tema que quiero compartir tiene que ver con algo que ya mencionaba el pastor Ricardo, y es acerca de una batalla que cada hijo de Dios debe librar en todo momento, y es la batalla por su mente. Lo que quiero es darles principios acerca de cómo guardar sus mentes, fortalecerlas, renovarlas, porque hay una lucha, hay una batalla donde el enemigo juega sucio, es mentiroso y se disfraza de ángel de luz. ¿Me siguieron? Lo que quiero es darles principios para que los podamos poner por obra y aprender a guardar nuestras mentes, fortalecerlas y renovarlas. Pero antes quiero hablar un poquito de la carta de 2 de Corintios. ¿Y es por qué? Porque tristemente esta es una carta, o es la carta menos estudiada del apóstol Pablo. Y es una carta que de manera especial nos revela acerca de su humildad y su vida de piedad. Tiene textos maravillosos. Uno acerca de la importancia de que quienes están llamados a enseñar la palabra, recuerden que lo hacen es de parte de Dios y delante de Dios. 2:17. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Otro texto maravilloso acerca de la vida de santidad se encuentra en 2 de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Otro texto acerca de la regeneración, del nuevo nacimiento, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y uno de mis favoritos acerca de la reconciliación, de la muerte sustitutiva de nuestro Salvador, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro hermoso, 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta segunda carta a los Corintios fácilmente se puede dividir en tres grandes grupos. De los capítulos 1 al 7, usted tiene palabras de reconciliación, de amabilidad, de humildad. En el 4:7 es donde el apóstol Pablo se dice de sí mismo metafóricamente que él es un vaso de barro, portador de un tesoro. Está llena de palabras de amabilidad y son capítulos de reconciliación, porque antes de esta carta hubo otra carta no canónica que fue llamada por el apóstol como la carta severa. En los capítulos 8 al 9, el segundo grupo, ahí aparecen unas palabras del apóstol de gratitud hacia la iglesia de Corinto, que se dio a sí misma al Señor Jesucristo y pudo dar con amor, dar con alegría a los necesitados en la iglesia de Jerusalén. Y la última parte de la carta, que comienza en el texto que acabo de leer, tiene que ver acerca de su defensa del apostolado. Porque aunque había habido reconciliación de los hermanos de Corinto con el apóstol Pablo, aún habían vestigios de falsos maestros que querían introducir doctrinas destructoras al interior de la iglesia. Y algo hermoso, y por eso quise dar un contexto más amplio, y es ver cómo el apóstol Pablo estaba mucho más preocupado en defender la verdad del Evangelio que en ocuparse de su reputación, de su imagen, de lo que pudieran decir de él. Su compromiso era defender la verdad de la palabra de Dios. Y es por eso que en nuestra porción, en los versículos 3 al 5, hay una exhortación a destruir esos argumentos, esos razonamientos que se levantan contra el conocimiento del Señor, y poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya voy a hablar nuevamente de eso, si no me pudieron seguir. Esos versículos del 1 al 6, solo un panorama general. Es hermoso, porque Pablo comienza su confrontación contra los falsos maestros, pero miren cómo lo hace, con humildad. Miren cómo lo hace. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Luego habla, más adelante, eso es un panorama muy general. Estoy tratando de ir a lo que voy. Luego de eso, habla acerca de su voluntad, de su valentía. Porque mírenlo como dice en el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder. Estas son virtudes que debe tener toda persona que conoce al Señor de una manera íntima y personal. Estas son virtudes que debe de tener toda persona que ha sido regenerada, toda persona que realmente es un hijo de Dios. Es una persona que es consciente de que hay una batalla a su alrededor. Miren que el lenguaje en esta porción habla de milicia, de fortaleza, de arma, es bélico, es una guerra. Y eso no es solo de esta porción.
¿Cómo termina Pablo su segunda carta a Timoteo? En el versículo 7, he peleado la buena batalla. ¿Cómo exhortaba a Timoteo? Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amados, si eres hijo de Dios, debes ser consciente de eso. Como decía el pastor Ricardo, es una lucha las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y que comienza por atacar el mayor activo de cada uno de ustedes, su mente. Por eso es que en la carta a los Efesios el apóstol dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Es una guerra espiritual que comienza por atacar tu mente. Primero el mundo, segundo el enemigo Satanás, y en tercer lugar tienes un enemigo dentro de ti, que es una naturaleza caída con la cual debes luchar hasta el día de la glorificación. Quiero darles entonces 3 principios para al final decirles por qué es necesario e importante. Quiero que en nuestra porción recuerden algo que dije anteriormente. Voy a leer los versículos 3 al 5, por si se les fue. Pues aunque andamos en la carne, aunque el apóstol, escribiendo aquí, reconocía, como cada uno de nosotros, que andaba en un cuerpo físico, pues aunque andamos en la carne, no luchaba según la carne, no luchaba según las estrategias del mundo. Sigo leyendo versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas pueden ser de 2 tipos. Y con cada uno de esos 2 tipos, si eres hijo de Dios, debes luchar. En palabras del apóstol Pedro, estad pues preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Entonces, 2 tipos de fortalezas. Unas son ideologías, o llámenlo filosofías, o cosmovisiones. ¿Cierto? En esas pueden estar cosas como la evolución, cosas como el progresismo, cosas como la diversidad de género, eso de feminismo, mujeres empoderadas. Debes de estar preparado para responder a todas esas ideologías malvadas, producidas por una generación maligna y perversa. Y por otro lado, esa destrucción de fortalezas que debes llevar a cabo tienen que ver con el carácter, tiene que ver con el temor, con la depresión, con el miedo, la falta de confianza, el estrés, la ansiedad. Bien, además de eso, el texto te dice que debes ser capaz de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo eso que se levanta contra el conocimiento del Señor, debe ser capaz de someterlo. Bien, y te voy a dar 3 principios, un poco más prácticos ya. Y el primero es que te des cuenta de que no todo lo que crees es verdad. No todo lo que piensas es verdad. Y yo no sé si todos, pero estoy seguro que la mayoría de los que están acá creen que como piensan
Y así como piensan las personas andan, dice Proverbios 23:7 o 24:7. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Como usted piensa, actúa. ¿Cierto? Y les estaba diciendo, el primer principio es que no crea que todo lo que usted piensa es verdad. Y les dije que generalmente todos pensamos que creemos y que la forma como actuamos es la forma correcta y que todo el mundo debería de pensar y actuar como nosotros lo hacemos. Pero recuerda que la palabra de Dios, ¿sabes cómo describe la mente caída? La describe como depravada, como ansiosa, como entenebrecida, como cegada, como deprimida. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El primer principio acerca de cómo ganar esa batalla que comienza en nuestra mente es que te des cuenta de que no todo lo que crees, que piensas es verdad, sino que tienes un corazón. Como dijo el pastor Ricardo ahora, en la cultura hebrea, el asiento de los pensamientos estaba en el corazón. Quiero que te des cuenta cuán engañosa es la mente, cuán engañoso es tu pensamiento, que muchas veces piensas o has pensado que aunque en tu matrimonio hay cositas que no has trabajado, muchas veces por no tratar en ellos y creer que estás confiado ahí, viene la catástrofe. O piensas que tu economía no está tan mal y cuando menos piensas viene la quiebra. O piensas que como estás formando, instruyendo a tus hijos está bien, pero cuando menos piensas, ¿qué pasó? Entonces la invitación es que te ayudes y filtres todo lo que piensas a la luz de la palabra de Dios. Que pidas consejo. Todos tenemos puntos ciegos. Todos no tenemos la perspectiva completa de los eventos. Como leía ahorita el pastor Ricardo en Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y como también escribía David, Salmo 139, 23, 24, esta debe ser nuestra oración. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Te estoy diciendo, necesitas aprender a guardar tu mente. Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Necesitas fortalecer tu mente y necesitas renovarla. ¿Cómo se hace? Yo te estoy dando 3 principios, te voy a dar 3 principios. Seguramente tú puedes tener otros y puedes encontrar muchos más. Pero quiero que el primero, no es el orden de importancia, es simplemente quiero que seas consciente de que muchas veces, aunque pensamos que lo hacemos correctamente, necesitamos filtrar todo a la luz de las Escrituras. Todos tenemos puntos ciegos. El segundo principio es que aprendas a guardar tu mente de la basura. Aprende a guardar tu mente de la basura, como en un computador. Basura entra, basura sale. Sea el software que sea, por mejor que sea, si usted le mete información incorrecta, sale información incorrecta. Entonces guarde su mente de la basura.
El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y una vez le escuché a Paul Washer decir, si los cristianos se escucharan más a sí mismos, se podrían examinar mejor. Muchas veces no nos escuchamos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de lo que está saliendo. ¿De dónde? De nuestro corazón. Entonces guarda tu mente de la basura. Cualquier nutricionista puede decirte que hay 3 clases de alimentos. Algunos que te hacen más fuertes, algunos que simplemente son calorías, como entran, salen, y otros que son tóxicos y venenosos. De la misma manera, tú puedes permitir que a tu mente lleguen cosas que te hacen más piadosas, más conformes a la imagen de nuestro Salvador. Puedes permitir que a tu mente entren otras cosas que son vanas, son superfluas, que como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O puedes permitir que ingresen a tu mente cosas que son tóxicas y venenosas. Acerca de guardar nuestras mentes de la basura, el apóstol Pablo nos da un texto del que podemos extraer 2 cositas. Obviamente muchas, pero acerca de este tema. Filipenses 4, 6 al 8. Para que te apoyes y te ayudes a guardar tu mente de la basura. Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Cómo sabes si tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Porque cuando vienen las situaciones difíciles a tu vida, dejas de preguntarte, ¿por qué a mí, Señor? Y simplemente confías en Él. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué? Y en lugar de eso, confías en el Señor. En ese momento sabes que tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. 2 cositas de ahí para aprender a guardar nuestras mentes. En primer lugar, ore en todo momento. Y para que lo pueda hacer de una manera más fácil, como en el texto lo dice, dé gracias por todo. Manteniendo una conciencia continua de estar en la presencia de Dios, vas a estar dándole gracias a Dios constantemente por tu vida, por tu familia, por los recursos que provee, por su fidelidad, por el transporte, por la iglesia de la cual formas parte, por cada uno de los hermanos, por tu pastor, por tu empleo, por tu esposa. Y el otro, fija tu mente en el Señor. Y un tercer principio, el primer principio tiene que ver con que no creas que todo lo que piensas es verdad. El segundo es que guardes tu mente de la basura. Y el tercero es que nunca dejes de aprender, que ames el conocimiento, que como leía el pastor Ricardo, así como el hombre se esfuerza por encontrar tesoros y como dice la Escritura, es capaz de ir a lugares donde las fieras no han pisado, ni el ojo del águila ha llegado.
Así como el hombre busca esos tesoros, esa plata, esa riqueza, nosotros busquemos y amemos el conocimiento. De hecho, si quieres saber qué vas a hacer en la eternidad, ¿qué vas a hacer en la eternidad? Vas a conocer al Señor. Juan 17:3. Y porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ama el conocimiento. Recuerde, la palabra discípulo quiere decir aprendiz. Y el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nunca dejes de aprender. En el momento en el que dejas de aprender, dejas de liderar. En el momento en el que dejas de aprender, dejas de crecer. Se necesita humildad. Se necesita ser conscientes de que si hacemos las preguntas correctas, podemos aprender de cualquier persona. Algunas sugerencias. Mediten la palabra de Dios, léala constantemente. Hágase a una biblioteca en su casa, poco a poco, en la medida en que sus recursos le permitan adquirir material. Lea en todo momento. Aprópiese de los estudios, seminarios bíblicos y que los líderes de la iglesia pues, le recomienden. Aprópiese de eso. Nunca dejes de aprender. Y eso será necesario, y esa es la última parte, porque si queremos vivir para la gloria del Señor, donde como iglesia estamos conscientes de la importancia de edificarnos unos a otros y de la comisión que el Señor nos ha entregado de ir a exhortar a los pecadores al arrepentimiento. Si quieres desarrollar la habilidad para hacer eso de una manera que glorifique al Señor, necesitas, en primer lugar, conocer lo que la Escritura dice de tapa a tapa, conocerla, leerla, conocerla. En segundo lugar, necesitas adquirir sabiduría. La sabiduría es aprender a aplicar eso que sabes de la palabra de Dios, cómo lo ejecuto, cómo lo desarrollo. Eso es sabiduría. Aprender a aplicar esa información que extraemos de la palabra, esos principios, y apropiarnos de ellos, actuar conforme a ellos. Eso te lleva a un tercer punto, y son convicciones. Convicciones. Una convicción no es una opinión. Por una convicción, las personas están dispuestas a morir. Si quieres saber algo de los hombres, buenos o malos, que han obrado para bien o para mal a lo largo de la historia de la humanidad, esas personas, si quieres saber qué tenían en común, no eran dinero, no eran fama, no eran poder, eran convicciones por las cuales estaban dispuestas a morir. La suma de las convicciones o tus convicciones forjan tu andar. Y tu andar, esa sumatoria de hábitos, forjan en ti carácter. Carácter que te deben conformar a la imagen, poco a poco, a la imagen del Salvador, a manifestar en tu vida las virtudes del Señor, su amor, su gozo, su paz, su paciencia y demás distintivos del fruto del Espíritu. En primer lugar, necesitas entonces adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitas sabiduría, aprender cómo aplico eso. En tercer lugar, convicciones. Eso te va a dar convicciones. En cuarto lugar, va a forjar un carácter
Y así vas a estar mucho mejor equipado y preparado para hacer las obras correctamente. La obra que el Señor te ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros. ¿Saben una cosa? La sana doctrina no se mide por la cantidad de asientos que se ocupan en una iglesia. La sana doctrina se ve reflejada es en las vidas en la cantidad de personas que hay en las iglesias haciendo la obra del Señor afuera en las calles. La sana doctrina se ve reflejada es en las vidas de cada uno de nosotros afuera. Un ejército no se mide por la cantidad de asientos que hay a la hora del almuerzo ocupados, sino por la cantidad de hombres. El poder de un ejército se mide por la cantidad de hombres que están bien equipados afuera, al frente del campo de batalla. Conocimiento, sabiduría, convicción, carácter, y eso te va a dar la habilidad. La habilidad. Si quieres saber qué es lo que realmente crees, es que te examines. ¿Sabes una cosa? Nadie puede decir que cree algo que no hace. Si realmente crees que la Biblia es la palabra de Dios, la vas a amar y la vas a leer de manera constante. Si realmente crees que es importante tener vida emocional, es porque lo estás haciendo. Si realmente estás dando para las misiones, para el sostenimiento de tu iglesia, si crees que eso es verdad y necesario, lo estás haciendo. Nosotros hacemos lo que creemos, como dice el proverbio. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Como actuamos es como creemos. Y lo que creemos determina nuestro andar. Bien. Quería darles 3 principios acerca de cómo guardar nuestras mentes, cómo fortalecerlas y cómo renovarlas, porque hay una lucha, hay una guerra. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el cinto de la justicia, el escudo de la fe, la calzado del evangelio, y a empuñar la palabra de Dios. Esos 3 principios es que no creas que todo lo que piensas es verdad. Aprendas a filtrar todo a la luz de las Escrituras. El segundo era que guardes tu mente de la basura. Todo te puede ser lícito, pero no todo te conviene. Algunas cosas te van a hacer más piadosos. Y el tercero es que ames el conocimiento, que te apropies de él. En el momento en el que dejas de aprender, dejas de crecer y dejas de liderar. Bien, vamos a orar. Padre de los cielos, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Nuevamente te damos las gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por haberte revelado de manera especial a través de ella. Te rogamos, Señor, que nos ayudes no solamente a ser oidores, sino hacedores, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, confórmanos cada día más y más a la imagen de nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifican. Ayúdanos a hacer luz y sal en medio de una generación maligna y perversa, bendito Dios. Ayúdanos a estar siempre bien preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la salvación. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y en su precioso nombre oramos. Amén.